Vamos en esta mañana a ir a la palabra del Señor, que trae como título, hermanos, la incredulidad del hombre. Lo vamos a buscar en el Evangelio de San Juan 12, del 37 al 43. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que trae como tema la incredulidad del hombre en el Evangelio de San Juan 12, del 37 al 43. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, venimos ante tu presencia, pidiéndote en esta mañana que hables a nuestras vidas y que en tu gran misericordia, Señor amado, cada uno de aquellos que no te conoce pueda venir a ti. Amén. Cada uno de aquellos que habiéndote conocido se han apartado de tus caminos, dale la oportunidad, Señor, que regresen a ti. Así, Señor, como en medio de tu pueblo, aquellos que se encuentran tibios, en tu misericordia, Señor, con el poder de tu palabra, fortalécelos, límpialos, Señor, y ayúdalos a tomar un nuevo caminar, Padre Santo, para ser agradables a ti. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. 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 Y amén. Vamos a sentarnos en el nombre poderoso de Cristo, hermano. La palabra del Señor ahora nos habla que muchas veces, hermanos, con nuestros ojos miramos lo que nos lleva a la victoria, pero también con nuestros ojos vemos lo que nos lleva al fracaso, a la derrota en nuestra vida. Pero cada uno de nosotros, hermanos, ya teniendo libre albedrío, tomamos la decisión que mejor nos parece o la que queremos, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, en su gran misericordia, nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros palabra para que nosotros, hermanos, sigamos nuestro caminar, nuestras pisadas, los caminos que tomamos, hermanos, para que sean de bendición a nuestras vidas y agradables a Él. Es tan triste, hermanos, pero muchas veces pensamos mal, aunque tengamos a la vista lo que debemos hacer o la decisión que debemos tomar. La palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que cada uno de nosotros siempre debemos tomar la decisión correcta, hermanos. Pero no lo hacemos, nos dejamos guiar mal, hermanos.
Y nos dejamos guiar mal, hermanos, por nuestra propia decisión. Equivocada, hermanos, por aquellos hermanos que están peor que nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar, hermanos, por pensamientos ajenos, aún nosotros sabiendo que aquello no está bien a nuestras vidas, lo seguimos haciendo, hermanos. Pero en el caso de los judíos, la misma palabra nos muestra que por causa de los fariseos, hermanos, los gobernantes se hacían que no creían para que no los expulsaran de las sinagogas, hermanos. Ignorancia y incredulidad que ellos tenían a la verdad. Es triste, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por los ciegos, aún sabiendo nosotros, hermanos, que aquello no es correcto. Pero ellos hacían eso, hermanos. Y hoy en estos tiempos es lo mismo, hermanos. Porque las personas, hermanos, aunque saben que el caminar en el Señor es el camino que deben de tomar para poder tener bienestar en esta tierra, tener gozo, tener paz, la fortaleza necesaria para cada situación que se nos presenta, hermanos, nosotros mismos tomamos la decisión que queremos, ¿verdad? Nosotros tomamos en muchas veces, hermanos, una mala decisión por la familia, por los amigos, hermanos, por las posiciones, por el dinero, por las prácticas abominables ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos mejor se mantienen fuera de sus caminos para no ser señalados de que son cristianos, hermanos, y que creen en la palabra de Él. Muchos se mantienen alejados, hermanos, porque de preferencia mejor quieren quedar bien con los amigos, quieren quedar bien con la familia, hermanos, o quieren quedar bien con la carne, ¿verdad? Porque la carne nos impulsa, hermanos, a no buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la carne, hermanos, nos induce a que busquemos, hermanos, el deseo de nuestra carne, el pensamiento equivocado, hermanos. Que tomemos mejor la decisión, hermanos, de ir a una pequeña reunión o que vayamos, hermanos, a diferentes partes sabiendo que tenemos un compromiso con Cristo. Porque el compromiso usted no lo tiene, hermanos, con las cuatro paredes. Usted no los tiene, hermanos, el compromiso con el que está al frente. El compromiso usted lo tiene con el Cristo de gloria para el bien de su propia vida, para la bendición de su vida, hermanos. Pero hacemos lo que nosotros queremos, pero en el momento de la necesidad tenemos agonía, tenemos angustia, tenemos tristeza, tenemos dolor, hermanos. Pero nosotros, hermanos, en ese momento sí queremos que el Cristo de gloria obre, se glorifique en nuestras vidas, hermanos. Pero nosotros a Él le damos migajas de nuestro tiempo. Eso le damos al Señor, hermano. Migajas de nuestro tiempo. Sabemos, hermanos, que el día lunes hay oración, sabemos que el día miércoles hay ayuno, sabemos que el día jueves hay estudio de la palabra, que el día domingo hay culto, hermanos, pero nos volvemos domingueros nada más. Así nos diera de comer el Señor solo el día domingo, ¿verdad? Lastimosamente, hermanos, suena duro y es duro, y la verdad no nos gusta, pero es la verdad, ¿verdad? La cama es rica, hermanos. Hoy con frío, hermana, las frazadas son agradables. Pero nosotros tenemos un compromiso con el que dio la vida, con el que derramó su sangre gota a gota. No es con el ministro, no es con los hermanos espirituales, hermanos.
es con aquel que nos amó, que nos ama y nos va a seguir amando. Pero lastimosamente, hermanos, lo hacemos a un lado y estamos, hermanos, igual cuando los judíos, hermanos, por miedo o por el que dirán, o como la palabra del Señor nos muestra, hermanos, ¿verdad? De que a causa de los fariseos, los gobernantes, hermanos, se hacían que no creían, porque nos interesa la posición del trabajo, nos interesa agradar al hombre, nos interesa no sufrir, hermanos, consecuencias. Pero aquel que nos ha dado tanto no nos interesa. Pero la palabra del Señor nos muestra que viendo la dureza, hermanos, de los corazones, como nos habla el Evangelio de Marcos 3, 4 y 5, dice que y les dijo: ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, hermanos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sanada. ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que Jesucristo no se deja intimidar por los adversarios, igualito a nosotros, ¿verdad? Sana en el día de reposo, como lo habla el Evangelio de Marcos 3:2. Y dice, y le acecharon para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Porque para los fariseos, hermanos, el sanar era un trabajo y por lo tanto estaba prohibido sanar en el día de reposo. Los escribas estaban, hermanos, reuniendo pruebas para acusar a Jesús y así presentar una demanda legal contra Jesucristo, si él lo hacía. Pero ellos callaban, hermanos. El silencio de los fariseos revela la dureza de sus corazones. Y por eso el enojo de Jesús les hacía la pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Porque para ellos, hermanos, el que él le sanara la mano a ese hombre era un trabajo y no debería de hacerlo. Deberían haber respondido con hacer el bien. Eso no habría violado la ley del antiguo pacto. Pero así la tradición extrabíblica de sus adversarios y en particular, hermanos, la tradición de los fariseos, pero su tradición los llevaba a olvidar el propósito de la ley mosaica: amar a Dios y al prójimo. Pero para ellos era ilícito en el día de reposo poder hacer una oración para un hombre que tenía una mano, hermano, que le estaba cayendo y que estaba sufriendo de gran dolor. O sea, para ellos en ese día usted muérase. Pero usted no puede hacer absolutamente nada, hermano, ¿verdad? Más que solo adorar a Dios, y aunque le adore de labios. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla, hermanos, en el Evangelio de Lucas 6:10, y nos dice: y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesucristo, hermanos, evita deliberadamente hacer cualquier cosa que pueda, hermanos, tildarle como trabajo. Ni siquiera tocó al hombre, sino que simplemente le habló. Pues el hablar, hermanos,
no estaba prohibido en el día de reposo, y el hombre solo extendió su mano. Pero los acusadores de Jesucristo se quedaron sin argumentos y se pusieron furiosos, hermanos, y su mano del hombre fue restaurada. Prueba de que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Por eso la misma palabra del Señor nos habla en Hebreos 9:15, hermanos, que la ley fue abolida por Jesucristo, el Dios que el Padre puso para gobernar este mundo. La ley no existe para nosotros, hermanos. La ley ha sido abolida, ¿verdad? Como lo dice, hermanos, en Hebreos 9:15, y lo vamos a leer para que usted lo compruebe. Porque aquí no es de hablar, aquí es de probar, hermano, que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice en Hebreos 9:15, hermanos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Mire lo que dice el 14. Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará a vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué dice el 16? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se afirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿verdad? De donde ni aún el primer pacto fue instituido mi sangre. Hermanos, ¿por qué? Por esos motivos Jesucristo hizo eso. ¿Por qué motivo? Porque, hermanos, para hacer el bien a una persona, usted lo puede hacer todos los días de nuestra vida. Por amor al prójimo, usted puede hacer el bien todos los días de nuestra vida. Y yo le voy a decir algo. Y eso de que ellos se dedican solamente, hermano, a adorar a Dios entre ellos mismos, y que a usted como gentil no lo vuelven ni a ver, eso es verdad. Yo se lo digo como que yo me llamo Soledad porque yo lo miré. Cuando yo fui a Israel, hermanos, en el hotel donde nosotros estábamos, ahí estaban ellos congregados, ¿verdad? Y usted no tiene ni derecho ni a usar el ascensor que ellos usan, porque usted no es igual a ellos. Usted no puede irse a sentar a las mesas a comer donde ellos se sientan, porque usted no tiene ese derecho, porque usted no es judía, usted no es judío. Y se lo advierten a uno, hermanos, cuando uno llega al hotel, ¿verdad? El día sábado, usted, mire, por eso tiene que ver el letrero, exclusivo el elevador para subir ellos, exclusiva la subida de la grada derecha para ellos. Ustedes van a usar la izquierda. Para Dios todos somos iguales. No hay diferencia, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, de la ceguera espiritual. En Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque son ciegos guías, hermano. Los fariseos no podían ver su propia hipocresía y en su ceguera también alejan al pueblo del verdadero propósito de la voluntad de Dios en el antiguo pacto. Por su incredulidad, hermano, como lo habla el Evangelio de San Juan 12:37. Y nos dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, ¿verdad? Es por eso, hermanos,
que nosotros, los gentiles, los que somos salvos por la sangre derramada de Cristo, nosotros no guardamos el día de reposo, el día sábado. Porque para nosotros el día de reposo, hermano, es cualquier día de la semana. Media vez usted lo dedique para adorar, para glorificar, para santificar el nombre poderoso de Cristo, ¿verdad? Porque usted le puede adorar al Señor en cualquier momento. Y el hecho de que usted esté en un día de reposo, eso no quiere, adorando al Señor en una comunión genuina con Él, dedicando ese día al Señor, no quiere decir que si una persona llega enferma a su casa y quiere oración, usted no va a poder orar por él. Claro que sí puede orar por él. Claro que sí puede orar por una persona que esté enferma. Y el Señor puede obrar y le va a sanar. Pero usted no puede hacerle a un lado. Y sea quien sea, hermano. Aquí no vamos a hablar, hermano, de los que somos salvos y de los que no son salvos. Que porque aquel no es salvo, hermanos, y ahorita vino a mi casa y yo estoy en un día de oración, en un día de comunión con el Señor, en un día que estoy glorificando al Señor, yo no lo voy a recibir, hermano, y mucho menos voy a poder orar por él por una enfermedad, aun si viniese estorbado. Tuviese que accionar yo en el nombre de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué motivo, hermano? Porque el día que usted puede guardar el reposo para el Señor en adoración, hay personas, hermanos, que trabajan toda la semana, descansan el día lunes. Ese día ellos pueden hacer el día de reposo, porque ese día, hermanos, ellos no trabajaron y le van a dedicar el día al Señor. Y el Señor lo va a recibir, hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla. Que para Cristo, hermano, ese día de reposo, hermano, que ellos llamaban en el antiguo pacto, hermano, no estaba bien. Por eso Él les dijo que si era válido, ¿verdad? Que Él pudiese, hermanos, hacer ese milagro en ese hombre. Pero ninguno contestó. Ninguno contestó por su hipocresía, dice la palabra de Dios. Además de todas las cosas, por la incredulidad, hermanos. Porque dice, como dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho Cristo tantas señales, hermanos, ellos no creían. No creían en Él, hermano. Son culpables porque miraron los milagros, pero se negaron a creer en Él. Y el propósito de los milagros era conducirlos a la fe, hermanos, de quien Jesús era Dios y de que Jesús era el Cristo. Pero endurecieron su corazón y rechazaron las pruebas contundentes que Cristo les mostró. Por eso, hermanos, Isaías 6, 8, 9 y 10, miren lo que nos dice. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y le di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabía, Jehová de los ejércitos sabía la incredulidad de ellos, hermano. Eran ciegos, porque aunque veían, hermanos, no creían, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos muestra, hermano, que más cosas bellas y maravillosas las que hizo Jehová cuando los sacó a ellos de Egipto, ¿verdad? Jehová de los ejércitos le mostró, hermanos, cuántas cosas grandes y maravillosas hizo para sacar a ese pueblo de Egipto. Sin embargo, hermanos, no habían pasado ni el mar, ni habían llegado al desierto cuando ellos ya iban protestando. Cuando pasaron el mar, hermanos, ellos iban, hermanos, felices porque ellos vieron el poder de Él abriendo el mar.
poniéndoles un camino para que ellos pasaran, hermanos. Cuando llegaron al otro lado, hermanos, cantaron, glorificaron el nombre de Jehová, lo bendicieron, le prometieron que no se iban a apartar de él, que era un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, digno de adoración. Pero cuando empezaron a caminar en el desierto, empezó otra vez la desobediencia, hermano. ¿Verdad? ¿Qué no hicieron ellos en el camino en el que el siervo Moisés los llevó? Hasta su propia familia, mire, por eso usted no se extraña, hermanos, cómo su familia reniega, protesta, porque usted busca del Señor. Porque el diablo siempre está metiendo la lanza, hermano, ¿verdad? Por eso es que cuántas mujeres no vienen a la casa de Dios porque los hombres no quieren. O cuántos hombres no vienen a la casa de Dios porque las mujeres no quieren, ¿verdad? Así fue el pueblo de Israel con Moisés, hermano. ¿De qué no protestaron ellos, hermano? Si eran unos incrédulos, eran unos analfabetas espirituales, hermanos. Tenían cerrados los entendimientos. Y mire, a causa de ellos, Moisés se enojó con Aarón. Y Jehová los castigó. Y no llegaron a la tierra prometida. El único que llegó fue Josué y Caleb. Porque todo el pueblo que salió de Israel, Jehová les hizo que murieran en el desierto por su desobediencia, por su incredulidad, por ciegos, porque habían visto las cosas grandes y maravillosas que Jehová había hecho en la vida de ellos, hermanos, y todo el tiempo estaban protestando, ¿verdad? Hasta María, la hermana de Moisés, hermano, murmuraba de Moisés y por eso le apareció lepra, ¿verdad? Y si nos damos cuenta a través de la historia, hermanos, ellos siempre han sido rebeldes contra el Señor. Cuando Josué fue dejado, hermanos, en vez del siervo Moisés, ¿cuántas cosas no hicieron? Eran terribles, hermanos. Y murió Josué, hermanos. Y después cuando murió Josué se entregaron a los Baales, hermanos, y empezaron a hacer de su vida todo lo que les dio la gana. ¿Verdad? Ese es un pueblo que amaba a Jehová. Un pueblo que iba a cubrir 500 y no sé cuántos mandamientos que la ley tiene. No cumplían ninguno, hermano. Ni siquiera creer en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Por eso Jesucristo abolió la ley. Y por eso nosotros, los gentiles, no vivimos bajo la ley. Porque nosotros no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario del Hijo unigénito de Dios, que por amor a usted y a mí, y porque nosotros fuésemos salvos y que recibiéramos el perdón de nuestros pecados, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y por Él vamos a recibir vida eterna. Y por Él vamos a llegar un día al trono de la gracia y poder visualizar, hermano, la grandeza del poder del Padre y la luz incomparable que rodea a Jehová de los ejércitos. Y vamos a ser coherederos de todos los bienes de Cristo. Y vamos a recibir el gozo y la paz de esa tierra prometida por Cristo, solo por Cristo. Y Cristo intercede por nosotros para que no nos condenemos y seamos salvos y no lleguemos a las llamas del infierno. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Dios que tiene poder, hermano, para ayudarnos en todo momento. Y que nuestros entendimientos no se cieguen, que nuestros entendimientos no lleven a la incredulidad, hermano, porque usted no estaba en la lista para usted ser salvo. Nosotros somos salvos por fe, nosotros somos salvos por la gracia derramada, nosotros somos salvos por el amor de Cristo y somos salvos porque a los que Él vino no creyeron en Él, sino que dudaron de Él, hermano, y lo mataron. Y nosotros
No lo hemos visto, pero creemos en Él a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es por eso, hermanos, que miren, la palabra del Señor nos dice: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Como lo habla Primera de Reyes 22, 19, 20. Hermanos, y dijo: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Porque la gracia experimentada, hermanos, por Isaías, hermanos, ha solucionado, hermanos, su problema confesado, como lo habla Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios decreta, hermanos, que el ministerio del profeta endurezca a su propia generación, cuyo carácter se revela claramente, como lo habla Isaías 6:1 al 5. Y dice, hermanos, en el nuevo pacto, porque algunos rechazan las buenas nuevas del Evangelio, como lo habla Mateo 13, 14 y 15, porque la fe sincera, hermanos, es un don de la gracia, pero el oyente indiferente descubre que el mensaje solo endurece, hermanos, frente a los propósitos de gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no creen, ¿verdad? Es por eso que el cumplimiento de la profecía, como lo habla el Evangelio San Lucas 21, 22, porque estos son días, hermanos, de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y la retribución se refiere a la venganza y al juicio de Dios, no de Roma, hermanos, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, como lo habla Lucas 18, 31. ¿Por qué, hermanos? Porque sin entendimiento, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata, hermanos, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, hermano. Porque la semilla de la parábola, hermano, representa la palabra del reino, es decir, el evangelio del reino. Porque la semilla de Jesús son todas las buenas, hermanos, en la tierra del mal. Y el malo, hermano, es Satanás, el diablo, sembrando junto al camino, hermanos, alude a los corazones endurecidos, como los de los escribas y los fariseos. Mire, yo he conocido gente, hermanos, que ha estado en el camino de Dios y que después no cree nada de Dios, y que después están con un corazón tan endurecido, hermanos, que no quieren oír de Dios, hermanos, y mucho menos no saben ni cómo hablar con Dios. Eso es lo que hace Satanás, el diablo, hermano. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de saber que hay sanidad espiritual, como lo habla el Salmo 41:4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, ¿verdad? Pero cuando hay corazones contritos y humillados, arrepentidos, hermanos, el Señor sana, ¿verdad? Y da sanidad espiritual. También el Evangelio de Lucas 4:18 nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, hermanos. Jesús es consciente de su unción y de su misión en proclamar buenas nuevas a los pobres y dar libertad a los cautivos. Hermanos, ¿por qué? Porque en el antiguo pacto significaba liberar a los que vivían como esclavos en el auxilio, ¿verdad? Libertad, hermanos, nos habla el Señor en Lucas y en Hechos, y se refiere al perdón de los pecados y dar vista a los ciegos, y abarca la ceguera física y la ceguera espiritual, hermano, para poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo tiene el poder, el amor y la misericordia para dar libertad al oprimido. Si usted verdaderamente quiere ser libre, hermanos,
de todo ataque de las tinieblas, de toda contaminación. Hay un Dios todopoderoso que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, que nos hace libres si nosotros queremos ser libres, hermano. Porque en el ministerio de Jesucristo se incluía sanar a los enfermos, echar fuera demonios, perdonar pecados e impartir enseñanza y predicar el año agradable del Señor, hermanos, como lo habla Isaías 61:2, ¿verdad? Cristo, hermano, a través de su muerte, hermano, nos dio tantas bendiciones para que nosotros seamos libres verdaderamente y alcancemos caducar la batalla de la fe y tomar verdaderamente la bendición de esa vida eterna y ir a gozar un día al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo por eso le digo al Señor, hermano, ayúdame en tu misericordia, Señor. No importa que estés, aunque sea tirada lejito de tu mesa, pero dame la bendición y la oportunidad de entrar a tu reino, porque yo he de ver tu rostro, Señor, le digo. Porque ese debe de ser el propósito de cada uno de aquellos que en la gran misericordia de nuestro Dios nos ha buscado entre millares y nos ha dado la bendición y la oportunidad de encontrarnos y de que seamos salvos para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Porque usted no quería de Dios, usted quería del diablo, pero de Dios no quería, ¿verdad? Es la gran misericordia de Dios es la que nos ha alcanzado, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que miren, la cobardía moral de los gobernantes, hermanos, nos habla en primera de Pedro 1:11 y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, pero ellos no quisieron, ¿verdad? Es por eso que el Espíritu de Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo, quien habla a través de los profetas, porque la gloria de Cristo es manifestada, hermanos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo dice el Evangelio de San Mateo 16:27. Él nos dará la recompensa, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vendrá, hermanos, como lo dice Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús suele llamarse Hijo de Hombre, hermanos, y este es su apelativo favorito, indica el verdadero significado de su identidad y de su ministerio. Porque el humilde siervo que ha llegado para perdonar a los pecados, hermanos, de cada uno de nosotros, como lo habla Mateo 9:6. Porque él es el siervo cuyo padecimiento, muerte y expiatoria resurrección redimiría a su pueblo, como lo habla Mateo 16:13. El glorioso Rey y Juez que regresará para establecer el reino de Dios en la tierra, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque él habla de que no tenía dónde recostar su cabeza, hermano. ¿Verdad? Y los creyentes deberíamos recibir el mismo trato que Jesús recibió. Como lo habla Juan 15:18. Si el mundo aborrece, hermanos, verdaderamente a cada uno de nosotros, no debemos de preocuparnos. No nos interesemos por quién le caemos bien, por quién le caemos mal, hermano. Si Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mundo lo aborreció. Y lo aborreció porque les decía la verdad. ¿Verdad? Hermano, ¿cómo no nos va a aborrecer a nosotros? Sobre todo a los que estamos buscando de Él verdaderamente, como Él quiere que le busquemos, hermano. Es por eso que la vida cristiana no se caracteriza nunca por ser fácil y cómoda. Porque los dedos de todo el mundo, sobre todo, están en el que está enfrente, hermano. ¿Verdad? Porque creen que el que está enfrente es santo, santo, santo. Pues miren, no se le olvide nunca que es de carne como usted. Y tiene debilidades, tiene enfermedades,
tiene tristezas, tiene dolores. Lo único que sí tiene gozo y tiene paz, hermano. Porque busca de la presencia de Dios y el Espíritu de Dios derrama gozo y paz en toda tribulación. Amén. Es por eso, hermanos, que verdaderamente, como habla Mateo 19:28, nos habla que la palabra de Dios, hermanos, es compartida por los creyentes, porque Jesús dijo, de cierto digo, que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aleluya. Fíjese qué privilegio el que el Señor le va a dar. Bueno, a los cristianos verdaderos, ¿verdad? Los mentirosos se van a quedar a la gran tribulación. Por eso habla de la regeneración en el nuevo pacto. El término solo aparece, hermanos, en Timoteo 3:5, como también en Tito se refiere a la regeneración presente e individual, pero aquí anticipa la futura renovación del mundo al final de los tiempos, hermanos. ¿Verdad? Porque todo lo que hacemos en el Señor es personal, hermano. Él nos ha dado libre albedrío para que usted, si usted quiere, lo busque. Si usted quiere, ponga en práctica su palabra, sea obediente, busque de Él en todo tiempo, ore, ayune, vigile, hermanos, aliméntese de la palabra de Dios. Para eso hay Biblias, hermanos, no son ni caras. No espere que se la regalen, cómprela y póngase a leerla, hermanos, instrúyase a través de la palabra de Dios, porque mire, esa es la forma como usted va a crecer espiritualmente, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla que también es contemplada en la montaña, como lo habla San Lucas 9:32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, dice, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, que son los que se dice, hermanos, que van a venir, hermanos, cuando sea la gran tribulación, ¿verdad? Que se dice que posiblemente va a ser Isaías. Y algunos dicen que va a ser Moisés, pero no está claro eso, hermanos, porque Moisés murió, ¿verdad? Y Isaías no murió, él fue arrebatado. Entonces, hermanos, no se sabe verdaderamente, aunque algunos eruditos dicen que ellos creen que va a ser Moisés, pero otros dicen que no, porque Moisés murió. Y Isaías no murió, él fue arrebatado. Elías, perdón, ¿me entiendes? Él fue arrebatado, ¿verdad? Él no murió, hermano. Entonces, entre eso, hermanos, en lo que dicen los eruditos, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? Solo el Cristo de gloria sabrá cuál es la verdad. Ninguno podemos asegurar si Él va a venir, porque no sabemos, ¿verdad? Dice también que su palabra es revelada en la encarnación, como lo habla Juan 1:14, hermano, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, que llenó la gracia y de verdad, y fue hecho carne, hermanos, porque esto no significa que el verbo deja de ser Dios, sino que el verbo era Dios y también asumió la condición humana, como lo habla Filipenses 2:7, hermano, porque anunció su naturaleza humana y vivió en el mundo como Dios y vivió en el mundo como hombre, hermano. Al mismo tiempo ocupó, hermano, los 2 roles, el de Dios y el de hombre, ¿verdad? Y la expresión habitó entre nosotros, hermanos, significa literalmente armó su tienda y alude a la morada de Dios en el tabernáculo entre los israelitas, como lo habla el Éxodo 25:8 y 9. Por eso es, hermanos, que el simbolismo del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto de Dios habitando en medio de su pueblo en el tabernáculo y el templo se hace tangible por la venida de Cristo. Más adelante, mediante el Espíritu Santo, Cristo convertirá a la iglesia y el cuerpo del cristiano en un templo. Las referencias a la gloria de Dios, hermanos, remiten a los pasajes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto sobre la manifestación de la presencia y la gloria de Dios
mediante apariciones de Dios en el tabernáculo, o sea, en el templo del unigénito, hermanos. Porque Jesús es el Hijo de Dios, no significa que haya sido, hermanos, criado o que haya nacido. Simplemente como lo habla Juan, hermano, sino que debe entenderse en el sentido de que es un hijo exactamente igual al Padre en todos sus atributos y tiene una relación de padre-hijo con el Padre y el Padre con el Hijo, ¿verdad? Por eso es que se habla del unigénito del Padre, porque la palabra griega monogenes traducida unigénito, hermano, significa único en su especie. Es equiparable, hermanos, al caso de Isaac, del unigénito de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham solamente tuvo un hijo verdadero, legítimo, que fue Isaac, ¿verdad? Por eso también nos habla, hermanos, que la palabra fue poseída antes de la fundación del mundo, como lo habla Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Amén. ¿Verdad? Nuevamente Jesús reafirma su preexistencia divina antes que el mundo fuera, hermano. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que esto significa que el universo material no es eterno, sino que fue creado por Dios. No existía nada material antes de ese momento, pero Dios existía desde la eternidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Así que Jesús habla de la gloria compartida entre el Padre y el Hijo antes de la creación, lo que implica que la comunión en la Trinidad se caracteriza por una onda mutua de la eternidad, porque es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y es atribuida por el ejército celestial, como lo habla Apocalipsis 5:12, que dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, hermano, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Y aún así, mira, la adoración que recibe el Cordero en este capítulo es testimonio de su divinidad, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que mire, aquí en Juan 12:42, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, nos dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla de la cobardía moral de los gobernantes. Así lo dice Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero no lo hicieron, ¿verdad? No lo hicieron, hermano. Ellos nunca quisieron tener obediencia a la palabra de Jehová. Por eso Job 32:8 nos dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No entiende el hombre porque no quiere, no comprende porque no quiere, porque no le da la gana, porque no es su deseo, hermano, porque siempre su carne está inclinada hacia la maldad, siempre está inclinada a hacer lo malo, hermano. Esa es la herencia que usted y yo traemos de Adán y Eva, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bien clara y dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del Omnipotente que le permite que entienda, que tenga razonamiento, que tenga inteligencia, que pida sabiduría si no la tiene. Dice la palabra del Señor que si no tenemos sabiduría la pidamos y que Él nos la va a dar. Si no la tenemos es porque no queremos, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice, miren, Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo
y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿verdad? Y habla la palabra del Señor del amigo de Job, hermanos, Eliú, que juega con las palabras que Job habla, ¿verdad? Hermanos, así estamos ahorita, igual a Eliú, ¿verdad? Encontramos, hermanos, la verdad de la palabra, oímos la verdad de la palabra, la escuchamos, nos la dicen, pero nosotros no queremos entender, hermanos, no queremos comprender. Creemos que todo es juego, que todo es falso, hermanos. Pero viene el día muy pronto en que usted va a saber si es falso o no es falso, ¿verdad? Es por eso que gobernantes, creyentes y fariseos, hermanos, tenían cobardía moral respecto a lo espiritual, ¿verdad? Porque no aceptaban, porque los otros decían que no. Nosotros, ahí entra el dominio propio también, hermano. Nosotros tenemos que saber que si nosotros estamos creyendo en eso, nosotros tenemos que defender, hermano, el conocimiento que nosotros hemos obtenido. No podemos dejarnos guiar por otro ciego, ¿verdad? Tenemos que tener convicción de lo que el conocimiento que tenemos a través de la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que el hombre debe tener temor, como lo habla Proverbios 29-25, y dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, ¿verdad? Amén. Que nosotros no tenemos que tener temor a nada ni a lo que digan, hermano. Nosotros sabemos en lo que hemos creído. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Nosotros hemos visto su poder, su amor y su misericordia. Amén. Hermanos, como lo habla el Evangelio de Juan 7:13, pero ninguno habla abiertamente de él por miedo a los judíos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos por eso no hablaban, aunque creían, no hablaban, hermanos, porque eran cobardes, ¿verdad? Esa es la palabra. Eran cobardes, hermanos. Ninguno tenía el valor de hablar. Por eso dice Juan 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. Y sobre todo para no ser expulsados de la sinagoga. Ese era el temor de ellos. Por eso Gálatas 2:12 nos habla y nos dice: pues antes que viniera alguno de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían, hermanos, y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Vinieron algunos de parte de Jacob, dice la palabra del Señor, hermanos, que probablemente eran de la iglesia de Jerusalén. Pero el apóstol Jacob, hermanos, dice que intentaron a los cristianos judíos a comer por separado y a seguir las leyes judíacas, hermanas. Pero Pedro decidió aceptar ese enfoque de ellos, ¿verdad? Tal vez Pedro aceptó, hermanos, el aceptar eso sin darse cuenta, hermanos, de que su ejemplo haría que los cristianos gentiles se sintieran, hermanos, como ciudadanos de segunda clase dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque a menos que se siguieran las leyes ceremoniales judías como las leyes, hermanos, dietéticas de los judíos, que era la circuncisión y las fiestas festivas, hermanos, ellos permitían que un gentil se sentara a la par de ellos, mientras no. Y es verdad, hermano. Ellos no permiten que uno se siente a la par de ellos, ni que les dé la mano tan siquiera. Ni eso permiten ellos, hermano, en el día de reposo. Por eso el apóstol Pablo comprendió que la conducta del apóstol Pedro amenazaba el evangelio de la justificación, hermanos, de la fe. Pues esto implicaba que todos los cristianos tendrían que judiciarse, hermanos, para ser justificados ante Dios, como lo habla Gálatas 2:14. Hermanos, porque dice que el comer con los gentiles significaba no comer según las restricciones dietéticas judías. Los de la circuncisión abogaban por seguir las ceremonias de la ley del pacto mosaico, al menos al respecto a la circuncisión de la comida y de los días especiales, hermanos.
Por eso es el que agradara a los hombres, como lo habla Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque ellos querían que los gentiles, para sentarse con ellos, hermanos, practicaran las fiestas de ellos, hicieran la circuncisión, comieran la dieta dietético de ellos, hermanos, y si no lo hacían, pues ellos no podían sentarse en la mesa de ellos, ¿verdad? Cristo no pone tales condiciones. Para Él todos somos iguales, hermano. Para Él no hay diferencia entre griego, judío o gentil, hermano. Todos somos iguales. Media vez hayamos aceptado a Cristo como su Salvador. Todos somos sus hijos, los que estamos luchando por obedecer y poner en práctica su palabra, ¿verdad? Por eso, hermanos, que el agradar a los hombres, hermanos, es cosa vana, ¿verdad? No agradable a Dios, hermano. Porque usted y yo nos tenemos que interesar por agradar a aquel, hermanos, que ha dado la vida por cada uno de nosotros. A aquel que derramó su sangre gota a gota por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, hermanos, y padeció insultos, hermanos, de toda clase. Y murió y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, para que su gracia fuera derramada sobre usted y sobre mí. Y sobre cada uno de los que va a ir llegando en los caminos de Él, ¿verdad? A Él es que tenemos que agradar sobre todas las cosas. Por eso es que Hechos 12:1 nos habla y nos dice: en aquel mismo tiempo el rey de Herodes hermanos, echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles, ¿verdad? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué, hermano? Porque aunque Herodes posiblemente veía las grandezas que Jesucristo hacía, pero como ellos estaban guiados ciegos por ciegos, hermano. Por eso usted mire, hay una palabra por la que usted debe guiarse. Hay una palabra por la que usted ha sido salvo. Hay una palabra por la que usted, hermanos, va a recibir vida eterna y va a obtener la bendición de ser adoptado por el Padre y ser coheredero de los bienes de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que todos nosotros, el Padre nos mirará con los mismos ojos que mira al Hijo. Con esos mismos ojos nos mirará a nosotros, y su herencia, dice, la repartirá en partes iguales con el Hijo de Él y con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más privilegio tiene usted? ¿Y por quién va a recibir todo eso? Por el Cristo de gloria, por el que murió en la cruz. Aleluya. No hay nadie. Allí ningún amigo le va a llevar a usted a ese lugar. Santo. Ni su pariente, ni su madre, ni su esposa, ni su esposo, ni su compadre. Nadie le va a llevar a gozar de todos esos bienes celestiales, sino, hermano, aquel que murió en la cruz del Calvario y que a través de Él nosotros vamos a alcanzar tales cosas para la gloria de su nombre. Amén. Poderoso nuestro Dios. Amén. Bendito su nombre. Amén. Porque Él es santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú eres fiel a tus promesas y porque sabemos que por amor a nosotros diste tu vida. Amén. Amén. Gracias, bendito Rey. Te alabamos y te bendecimos, porque no hay Dios más grande que tú. Gloria a ti, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Eres bueno. Eres bueno y tu misericordia cada día es más grande, Señor. Como dice la alabanza. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Yo sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran misericordia. Por esa misericordia
misericordia somos sostenidos en sus caminos. Por esa misericordia usted es libre. Por esa misericordia usted puede ser libre. Ame más al Cristo de gloria que todo lo que la carne le pide, que todo lo que la mente le dice hacerlo. Por eso en esta mañana le decimos, escucha la palabra de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuentas con Él para la gloria de su nombre y para el bien de tu vida. Sí, Señor. Señor amado, dale oportunidad al que no te conoce. Dale la oportunidad de venir a ti, Señor. Y de venir a ti aquellos que habiéndote conocido se han apartado de tus caminos santos. Dale la bendición en tu grandísima misericordia de volver a ti antes que tú vengas por tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria.